Hola, ¿se escucha? Sí, Súper, Te escuchamos gracias. perfecto, Cristian. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Cuando son las 11 con 2 minutos, entonces le damos inicio a nuestro webinar de la consulta pública, el anteproyecto norma primaria de calidad del aire para arsénico. Lo invitamos a todos y a todas, como ya lo están haciendo, a que por el chat nos vayan contando desde qué lugar se conectan, desde qué organización, y ahí para que vayamos interactuando y saludándolos. Tenemos a Rodrigo desde Iquique, le damos la bienvenida a Karim Vázquez, a Matías Garrido, Sebastián Quintana desde Buenos Aires, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos a Isabel Franco desde el barrio industrial de Mejillones, Antofagasta. Tenemos también a Cristian Fritis, Javier Julián de JRI Ingeniería, desde la Universidad Arturo Prat. Tenemos a Venecia Herrera, Karim Vázquez desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, ahí nos precisa. Pablo Aranda desde la Municipalidad de Putaendo, Isabel Cartagena del Colegio Profesores Comunal Quintero. Súper, así que a todos ustedes, muy bienvenidos. Ya tenemos más de 45 personas conectadas que nos acompañan el día de hoy, así que muy contentos. Y les damos la bienvenida entonces a todos y todas. Vamos entonces un poquito a contarles ahora, y avanzamos con la lámina, qué vamos a ver en la jornada de hoy día. Vamos a tener la palabra y el mensaje de bienvenida de nuestro subsecretario del Medio Ambiente, y a quien ya vemos ahí en cámara, a Maximiliano Proaño. Luego de su mensaje de bienvenida, vamos a continuar con Germán Venegas del Departamento de Ciudadanía, quien nos va a contar un poco sobre el proceso de consulta pública, específicamente los plazos y sobre todo, y lo más importante, cómo ustedes pueden participar y realizar sus observaciones a través de nuestro portal de consulta ciudadana. Luego de que Germán nos exponga sobre ese tema, entonces iremos a el plato principal de nuestra jornada de hoy día, que tiene que ver con el anteproyecto, con el instrumento que se está sometiendo a consulta. Y ahí tenemos básicamente tres momentos. El primero, el contexto jurídico, desde el área jurídica. Javier Forray entonces nos va a exponer sobre los principales lineamientos en la materia jurídica de este instrumento. Después de eso, tendremos a Ivonne Moreno y a Manuel Mesías, de nuestro departamento de normas, y quienes son los principales responsables y quienes han liderado todo el proceso de este anteproyecto que hoy día está en consulta, y quienes nos precisarán y quienes nos detallarán entonces de qué se trata todo esto. Luego, para finalizar todo lo que tiene que ver con el instrumento en consulta, vamos entonces con el análisis general de impacto económico y social. Desde el Departamento de Economía, Nicolás Trivelli nos expondrá entonces sobre este análisis que se realizó al anteproyecto. Y para finalizar, tendremos el espacio de preguntas, de consultas, para que ustedes nos puedan realizar todas las inquietudes y que esperamos que sean muchas, por supuesto. Mientras, seguimos saludando entonces a las personas que se han ido conectando, a Marco Antonio Correa, Max Ampuero desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso, Cristina Fritis de Green Ingeniería y Consultoría, David Espinosa, ENAP Refinería Concagua, Rolando Bruna, WCP Chile, etc. A todos ellos, muy bienvenidos. Vamos a, entonces, Juan Carlos, ahí sí vamos a la segunda lámina. Vamos a precisar entonces para que, eso, súper, ahí.
para que podamos como algunas normas de buena convivencia de la participación en este webinar, y la idea es que le saquemos el máximo de provecho. Les vamos a pedir por favor que cuando ustedes tengan todas sus consultas e inquietudes sobre cualquiera de las exposiciones que vamos a tener el día de hoy, utilicemos el botón de preguntas y respuestas, que está acá en la barra horizontal, abajo en su visualización. Tienen el botón preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan todos canalizar sus consultas desde ahí. Sí, entonces por el botón de preguntas y respuestas, ustedes hacen todas sus consultas. Y que dejemos el chat, como lo estamos haciendo ahora, para interactuar, para que ustedes puedan contarnos de dónde se conectan, realizar algunos comentarios, etcétera, etcétera. Esto básicamente porque para todos los que hoy día estamos desde el Ministerio del Medio Ambiente, el botón preguntas y respuestas nos permite visualizar de mucha mejor manera y poder darle a la gran mayoría de sus consultas, poder darle respuestas, ¿ya? Las vamos a ir respondiendo algunas en directo, a viva voz, y otras las vamos a ir respondiendo directamente por escrito, ¿sí? Y lo último, comentarles entonces, y varios de ustedes ya se dieron cuenta, que estamos grabando este webinar y lo podrán entonces revisar, volver a ver, compartir en el portal de consultas ciudadanas y también en nuestro canal de YouTube las veces que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ahí le agradecemos a todos su participación. Ya tenemos más de 60 personas conectadas, y mientras ya le vamos pidiendo a nuestro subsecretario que se prepare con su mensaje de bienvenida, seguimos saludando entonces a las personas que se van conectando. Antonella Álvarez desde Grupo Valdivieso, Área de Sustentabilidad; Luis Flores desde la Municipalidad de Curicó; David Peters desde ICTUC; Juan Pablo Arancibia de las Diputaciones. Tenemos a Matías Garrido, que nos consultaba por si este webinar iba a quedar grabado. Matías, ahí ya te acabamos de responder que va a quedar en nuestro portal y además en nuestro canal de YouTube. Entonces, para ir ya comenzando, entrando a tierra derecha, le damos el pase a Maximiliano Proaño, nuestro subsecretario del Medio Ambiente, que nos dará un mensaje de bienvenida. Subsecretario, adelante, por favor. Hola, Sergio, muchas gracias. Bueno, saludarlos primero, buenos días a todas y todos. Les agradezco que su presencia, que estén conectados, muchas personas conectadas. Les agradezco su presencia en este importante webinar de lanzamiento de la consulta pública del anteproyecto de la nueva norma primaria de calidad del aire para arsénico. Para nosotros como ministerio, como gobierno diría, pero como gobierno en específico, creemos bueno, esta es una norma que priorizamos, de hecho, que priorizamos porque entendíamos que era una deuda que teníamos como país en cuanto a los instrumentos de gestión ambiental, contar con una norma primaria de calidad del aire para arsénico. Porque bueno, el arsénico es un compuesto que puede tener graves efectos en la salud de las personas, y que lo hemos visto en nuestro país, especialmente en aquellas expuestas a niveles altos y prolongados de exposición. Los efectos del arsénico pueden incluir daño en el sistema nervioso, problemas a la piel, cáncer y otros problemas graves a la salud. Por esta razón, es fundamental contar con una norma que establezca niveles máximos de arsénico en el aire con el fin de proteger la salud de las personas y prevenir enfermedades relacionadas con su exposición. Como subsecretario de Medio Ambiente, quiero enfatizar que esta nueva norma fortalecerá el marco normativo de protección de la salud de las personas y mejorará la calidad de vida de todas y todos, chilenas y chilenos. Además, esta nueva norma de calidad se enmarca en la estrategia de transición socioecológica justa, que busca abordar los problemas de la zona en transición sistémicamente, multidimensionalmente, y hacer frente a los efectos de la triple crisis ambiental.
Esta nueva norma nos permitirá diseñar e implementar planes de prevención y descontaminación en aquellos territorios donde se acerque o supere el nivel establecido. Estos planes incluirán medidas concretas para reducir el arsénico presente en el aire para todas las fuentes involucradas. Es importante destacar que estas medidas serán adicionales a las que ya se establezca, por ejemplo, la revisión de la norma de emisión para fundiciones y fuentes emisoras de arsénico que paralelamente estamos desarrollando. La consulta pública de la nueva norma de calidad de arsénico se extenderá hasta el 13 de julio, por lo que los invito a presentar sus observaciones para enriquecer la futura norma que busca proteger la salud de las personas y mejorar la calidad del aire en todo el país. Este es un paso importante en nuestro compromiso con el medio ambiente y la salud de la población. Como Ministerio de Medio Ambiente seguiremos trabajando incansablemente para avanzar en nuestra estrategia de transición socioecológica justa y lograr un desarrollo sustentable en Chile que venga a mejorar la calidad de vida de todas y todos. Gracias por su atención y participación en esta importante consulta pública. Muchas gracias, subsecretario. Agradecemos sus palabras y la invitación a que efectivamente entonces puedan participar y realizar las observaciones a través de nuestro portal de consulta ciudadana. Muchas gracias. Continuando entonces, y le vamos pidiendo ya a Germán Venegas del Departamento de Ciudadanía que se vaya preparando con su presentación. Continuamos saludando a las personas que se van conectando. Ya tenemos más de 70 personas conectadas. Así que muy contentos entonces de su participación. Tenemos ahí, saludamos a Beatriz Soto de la Universidad de Antofagasta, a Jocelyn Ávila de la Municipalidad de Peñalolén. Tenemos a Daniel Fontalba de Algoritmos. Así que a todos ustedes, bienvenidos. Y cuando ya vamos viendo la presentación de Germán, volver a recordarles, valga la redundancia, de que todas sus consultas, todas sus preguntas, las puedan ir haciendo a través del botón preguntas y respuestas, que está acá en nuestra barra horizontal en su visualización de Zoom, acá abajo. La idea es que todas sus consultas las puedan canalizar por ahí. Vemos perfecto tu presentación, Germán. Ahí el micrófono es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos y todas los que se han conectado y algunos contextos. Esta va a ser una presentación muy corta sobre esta consulta pública de esta norma de calidad. Lo primero, ¿qué entenderemos por consulta ciudadana, consulta pública? Es el mecanismo con el cual el servicio, o en este caso nuestra institución, busca someter a consideración de la ciudadanía o portadores de interés durante un periodo determinado de tiempo los diversos instrumentos de política pública ambiental impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, en etapa de elaboración, revisión, permitiendo mediante diversos canales y herramientas informar y recoger opiniones, como en el caso de esta reunión. Los objetivos son 4: difundir el alcance objetivo, recabar opiniones, analizar y ponderar las observaciones, generar una respuesta. Estamos en el punto 2, que es el tema de recabar opiniones. Estamos tratando de difundir lo más que pueda este tema, para que luego de lo que nos llegue formalmente a través del sistema, que lo vamos a realizar al tiro, podamos generar una respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen. Estamos en la etapa de ejecución de este proceso, que se inició el 17 de abril recientemente y que termina su consulta el 13 de julio. Son los 60 días hábiles que contempla el sistema. Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al anteproyecto en consulta. Las observaciones deberán ser fundadas y presentadas a través de los siguientes canales. 1, la plataforma electrónica. También muchas preguntas que hay en ese link que está ahí, consultaciudadana.mea.gov.cl, se ve la consulta propiamente tal. Se puede, y ahí también se pueden ver esta reunión, se pueden ver las presentaciones, ahí va a estar todo. Y también está el link donde se dice para poder entrar a hacer la consulta. El segundo mecanismo, a la gente que le gusta el papel, todavía hay mucha gente que
que a través de los formularios que tenemos en las Secretarías Regionales Ministeriales, uno puede hacer las observaciones por escrito. La misma observación que se hace electrónicamente se puede hacer por escrito. Bueno, y este es un mecanismo que no es formal, pero que lo hacemos como que son las actividades presenciales, que vamos a tener algunas, o actividades de este tipo. Para seguir los pasos a realizar en las observaciones, ingresa al link que acabamos de mencionar ahí, consultasiudadana.mma.gov.cl, hacer clic en consultas abiertas, elegir la consulta respectiva a la cual, y ahí uno podrá revisar el documento en consulta, presionando el link documento en consulta, y también puede conocer los antecedentes presionando ir al expediente y o acceder a los documentos destacados. Y o también acceder a, una vez que subamos a partir de mañana pasado, cuando subamos esta exposición, por si alguien quiere, o las presentaciones que ustedes van a mirar hoy día. Si quieren realizar una observación, ahí donde se dice ingresar observaciones aquí, que está señalado, lo puede hacer, uno elige cómo lo hace, como persona jurídica, como persona natural, o como una organización sin personalidad jurídica, a través del mecanismo clave única o sin clave única, solamente colocando los antecedentes que se le piden. Una vez registrado, podrá realizar observación general o observaciones específicas, y enviar documentos con antecedentes. Se pueden enviar documentos mientras sean inevitables para que complementarios, digamos, o ahí se pueden, en un anexo se pueden enviar las observaciones. Si sus observaciones fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje observación enviada exitosamente, pudiéndose imprimir. Del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. La admisibilidad puede tomar 24 horas o más. El responsable de la admisibilidad soy yo. Es muy raro, pero podría ser que alguna observación que no tenga nada que ver con la consulta podría quedar inadmisible, pero siempre yo tengo la obligación de colocar razones si es que se da esa situación. Pero vuelvo a repetir, es un caso muy excepcional. Las actividades son este hito de lanzamiento. Está todavía en evaluación la posibilidad de hacer talleres en las comunas de Calama, Huasco, Valparaíso y en la provincia de O'Higgins, en la región de O'Higgins, básicamente porque son los lugares que hemos detectado que son los que han tenido mayor conflicto con este componente, pero todavía está en evaluación. Esperamos de aquí a la próxima semana poder tenerlo definido y difundirlo claramente con las secretarías regionales ministeriales y con las comunas respectivas. Y la difusión que podamos hacer a través de redes sociales, web y en el portal de consultas ciudadanas. Esto sería Sergio. Súper, muchas gracias, Germán. Ahí poder precisarnos entonces la forma en que todos y todas pueden participar y realizar sus observaciones a través de nuestro portal. Contarles también que escribimos en el chat el link que hacía mención Germán, en el que ustedes pueden entonces hacer sus comentarios, opiniones, observaciones y revisar más antecedentes de el instrumento en consulta. Les reiteramos entonces que esta actividad está siendo grabado y pueden revisar este webinar y revisar todas las presentaciones en nuestro portal de consulta ciudadana y en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Le vamos pidiendo entonces ya a Javier Forray de nuestra área de jurídica que se vaya preparando ya con su presentación cuando tenemos más de 70 personas conectadas, así que y invitarlos a que todas sus preguntas que tengan sobre las exposiciones las vayan haciendo entonces a través de el botón de preguntas y respuestas. Javier, estamos viendo tu presentación, ahora la vemos además en pantalla completa, así que súper, te damos el pase entonces. Es todo tuyo el micrófono, Javier. Ya, muchas gracias, Sergio. Espero que se vea bien y que se escuche bien. Cualquier cosa ustedes me pueden interrumpir. Ya, yo les voy a contar muy sucintamente, para efectos un poco de que nos podamos ubicar, ustedes se puedan ubicar en el instrumento en que estamos elaborando desde el Ministerio del Medio Ambiente,
les voy a comentar un poco el marco normativo que nosotros utilizamos para la elaboración de, en general, normas primarias de calidad ambiental, pero específicamente en este caso para el arsénico, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del marco normativo? Porque esto a ustedes los va a situar un poco respecto de las cuestiones básicas de estos instrumentos, qué estamos normando, qué no podemos normar, por ejemplo. Es muy importante tener claro el contenido y sobre lo que versan estos instrumentos para la gestión de la contaminación, como son las normas primarias de calidad ambiental, porque muchas veces, sobre todo en cuestiones de participación ciudadana, nos hemos encontrado con que la sociedad civil, las personas nos preguntan eh, cuestiones que no son relativas a lo que está normado por estas normas primarias de calidad ambiental. Por eso es súper importante que en estos breves 10 minutos que les voy a hablar, ustedes pongan harta atención para efectos de entender bien qué puede normar, qué puede hacer una norma primaria versus otras cosas que no puede normar. Entonces, para efectos después de ustedes en la participación ciudadana, en los que les contó Germán y Sergio anteriormente, puedan hacer preguntas que vayan justamente al callo de estos instrumentos de gestión ambiental y no pregunten por otras cosas que en ese caso serían inadmisibles, ¿no? Entonces sería un poco ahí pérdida de oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a ir avanzando con la presentación. Como les dije, todo esto es bien genérico, pero para efecto de que ustedes se vayan internalizando un poco. Esta es la nueva, bueno, yo tengo puesto nueva institucional ambiental, pero en efecto ya tiene casi 13 años de su establecimiento, ¿no? Y solo para que tengan un mapa conceptual en la cabeza, es un poco ver cuál es el rol del Ministerio del Medio Ambiente versus los otros organismos que integran esta institución ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente lo que hace es política y regulación. Lo que estamos haciendo hoy día con esta norma primaria de calidad ambiental es justamente eso, ¿no? Regulación, y en este caso regular los niveles de arsénico que podrían estar o se podrían estar contenidos en el aire, ¿no? Y evidentemente el Ministerio hace un montón de otras políticas, no solo para combatir la contaminación, sino para efectos de áreas protegidas, cuestiones de economía ambiental, cambio climático, gestión de residuos, etcétera, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente luego tiene una supervigilancia muy genérica respecto de 3 organismos. Uno, que ahí aparece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, está en trámite, pero finalmente parece que efectivamente este año podríamos tener buenas noticias al respecto. Después viene la Superintendencia del Medio Ambiente. La superintendencia es súper importante también que ustedes la puedan mapear aquí en este organigrama, porque es el órgano que fiscaliza, ¿no? Es el órgano que fiscaliza generalmente las políticas y regulaciones que hace el Ministerio del Medio Ambiente, como por ejemplo esta norma primaria de calidad ambiental. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes vean una situación en donde se esté incumpliendo una norma de calidad o se esté contaminando ciertos ecosistemas, etcétera, ante el organismo que ustedes tienen que, ¿cómo se llama?, presentar denuncia, es respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente. Por eso es súper importante que también lo tengan ahí bien mapeado, ¿no? Además de fiscalizar, bueno, ellos otorgan sanciones y hacen seguimiento de distintas cuestiones, pero es importante porque para este caso de las normas primarias es la Superintendencia del Medio Ambiente quien hace el monitoreo del cumplimiento de la norma, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y posteriormente está el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el famoso Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, súper archiconocido por todos, porque generalmente tiene mucha injerencia en los territorios. Es el servicio que evalúa todos los proyectos o actividades que puedan tener cierto impacto ambiental en los territorios, por lo tanto también es bien conocido, ¿no? Y por otra parte tenemos, evidentemente, la Corte Suprema, esto ya como en el ámbito de la judicialización, los tribunales ambientales, que también es importante que ustedes lo tengan mapeado en su cabeza, porque generalmente nuestros instrumentos de gestión ambiental, una vez que nosotros los aprobamos, pueden ser reclamados ante los tribunales ambientales. Por lo tanto, también ahí
para que lo tengan en consideración, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental que están contenidos en la Ley 19.300? Esta es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Es como nuestra ley madre para efectos de la regulación ambiental en nuestro país. Hay varios instrumentos de gestión ambiental, importante también que ustedes los conozcan. Por una parte está la educación ambiental, el ya referido sistema de evaluación de impacto ambiental, como les comentaba antes. Están las normas de emisión, las normas de calidad, planes de manejo, prevención o planes de descontaminación, también algo les nombré por ahí, la evaluación ambiental estratégica, participación ciudadana y acceso a la información ambiental. Hoy día nos vamos a centrar en particular sobre aquellos instrumentos que nos permiten la gestión de la contaminación, ¿no? Como son las normas de emisión, las normas de calidad. Vamos a ver que hay algunas que son primarias y otras que son secundarias. Les voy a dar ahí una breve descripción de cuál es cuál, digamos. Y vamos a hablar también un poquito de los planes de prevención o descontaminación, que en definitiva son estos 3 instrumentos que están diseñados por nuestra regulación para efectos de poder gestionar la contaminación. Es importante entender, aquí vamos a hablar en particular de las normas de calidad, pero es importante entender de dónde viene un poco todo esto, de estos 3 instrumentos que yo les estoy nombrando respecto de la gestión de la contaminación. Ustedes habrán escuchado que nuestra Constitución contiene un derecho, en el catálogo de los derechos, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, lo que hizo la Ley 19.300 es recoger este mandato y a través de estos 3 instrumentos de gestión de la contaminación, hacerse cargo un poco de este derecho y este mandato constitucional, ¿no?, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en ese sentido, como les decía, están las normas de emisión, que en este caso no las vamos a revisar, pero en definitiva las normas de emisión establecen cuánto yo puedo emitir, ¿no?, en este caso sería a la atmósfera, ¿no? Estamos hablando de calidad del aire. Entonces, ahí lo que uno tendría que monitorear, así súper en simple, es la chimenea, y la chimenea de una fábrica o una actividad va a tener un límite de emisión. Si sobrepasa ese límite, bueno, está incumpliendo, y ahí la Superintendencia del Medio Ambiente, como les mencionaba anteriormente, podría aplicar ciertas sanciones, ¿no? Y por el otro lado están las normas de calidad, que en nuestra regulación reconocemos las primarias y secundarias, pero que no son otra cosa que normas de inmisión. Esto quiere decir, en oposición a las normas de emisión, cuánta cantidad máxima del componente que estamos regulando puede haber en el medio ambiente, ¿no? En este caso el arsénico. Por lo tanto, hablando de normas de calidad o normas de inmisión en este caso, cuánto arsénico puede haber en la atmósfera. Eso es lo que estamos regulando nosotros hoy día con esta norma de calidad que les estamos presentando. En ese sentido, la regulación estableció 2 tipos de normas, que la diferencia es súper simple, súper simple de entender. Las primarias tienen que ver con los límites que se establecen, ¿no?, de contaminación, sobre los cuales se entiende que hay un riesgo para la vida o salud de la población, ¿no? Entonces, en este caso, la norma de arsénico que le estamos presentando es una norma primaria de calidad ambiental, por lo tanto establece ciertos niveles que si nosotros los sobrepasamos, existe entonces un riesgo a la vida o a la salud de la población. Caso contrario, las normas secundarias lo que hacen, en palabras sencillas, es más o menos lo mismo, pero ahora, si nosotros sobrepasamos esos niveles que están contenidos, en este caso, en una norma secundaria, lo que se entiende en riesgo es la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Cuestiones que nos encargamos de regular de distintas formas, digamos. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo son normas primarias. Por lo tanto, todo el relato que le vamos a hacer respecto de la contaminación y de la regulación del arsénico tiene que ver entonces en este caso con la protección de la vida o la salud de la población. También súper importante para que lo tengan claro respecto también luego cuando ustedes entren al portal de consultas de la participación ciudadana y puedan hacer sus consultas, recuerden cuál es el objetivo de esta norma de calidad primaria.
Otro dato súper interesante es que nosotros, para efectos de establecer estas normas, nos guiamos por el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, que comparten ambos tipos de normas un procedimiento común, digamos, y que lo vamos a revisar así súper sucintamente. El Ministerio del Medio Ambiente, como yo les expliqué, es el órgano que se dedica a hacer políticas y planes, normas, etcétera, que tienen que ver con la regulación ambiental, y el Ministerio cada 2 años hace un programa de regulación ambiental donde va estableciendo ciertas regulaciones que va a ir priorizando, evidentemente, respecto de otras, ¿no? Con ese programa de regulación ambiental, bueno, hay ciertas normas que van a tener que empezar a elaborarse, y para eso existe un periodo, ¿no?, de 12 meses en que nosotros elaboramos el anteproyecto. Esta elaboración del anteproyecto, evidentemente, como cualquier cosa en la administración pública, comienza con una resolución de inicio, se crean distintos comités, el comité operativo, el comité operativo ampliado, que son comités que ayudan un poco a la elaboración del anteproyecto. Se abre un expediente público para efectos de facilitar la información respecto de quienes quieran consultar cómo va la norma. Se hacen estudios científicos técnicos, hay una etapa de recepción de antecedentes, y se hace el AGIES, que es el Análisis General de Impacto Económico y Social, que luego nuestro colega Nicolás nos va a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Se hace una resolución de aprobación del anteproyecto y se somete a consulta pública, que es justo el periodo en que estamos hoy día, ¿no? Existe esta consulta ciudadana, se consulta también a los consejos que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para efectos de justamente consultar qué les parece la norma. Se hacen estas actividades de webinar, de información, etcétera, y una vez cerrado el proceso de consulta pública, nosotros como ministerio tenemos 120 días para elaborar el proyecto definitivo, ¿no? Elaborado el proyecto definitivo, pasa por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que son ellos quienes aprueban el proyecto definitivo, se firman por los ministerios respectivos, se firma por el presidente de la República, y luego va a toma de razón por la Contraloría General de la República, que la toma de razón no es otra cosa que hacer un examen de legalidad. En definitiva, la Contraloría nos dice si es que el acto que nosotros estamos haciendo, en este sentido el proyecto definitivo, es legal o no, ¿ya? Y una vez que está publicado en el Diario Oficial, el decreto, en este caso la norma primaria de calidad ambiental de arsénico, empieza a regir, ¿no? Entonces, siempre tengan también en consideración esa publicación en el Diario Oficial, porque una vez que se publica, generalmente cuando nosotros publicamos los actos en el Diario Oficial, es cuando empiezan a tener vigencia para todas las personas, ¿no? Y como les comentaba yo, hay un periodo de reclamación justamente que comienza desde la publicación del Diario Oficial en los locales. Evidentemente, para quienes no hayan quedado contentos con la regulación que nosotros estamos haciendo, existe esa posibilidad de reclamar. Existe un proceso de revisión de normas, ¿no? Porque ahora les hablaba un poco de cómo se hace en general el proceso de elaboración. Hoy día la ley nos dice que nosotros cada 4 años tenemos que revisar estas normas, ¿no? Entonces, publicada en el Diario Oficial, 4 años, nosotros debiéramos estar revisando esta norma de arsénico. Y eso lo podemos hacer ya sea de oficio, o sea, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, o bien lo puede pedir algún ministerio sectorial. En este caso, lo más común sería, ¿no?, el Ministerio de Salud, porque tiene que ver la norma con la salud de la población, o incluso se puede activar este proceso de revisión de normas por parte de personas, sociedad civil, que evidentemente entreguen información fundada al Ministerio del Medio Ambiente para efectos de decir, ¿sabe qué, ministerio? Incluso antes de los 4 años hay que revisar esta norma. Así que también ahí hay un mecanismo de participación importante para efectos de que lo tengan en consideración. Súper en simple, no se mareen con tantas letras que aparecen ahí, pero el contenido de las normas primarias de calidad ambiental, como yo les adelantaba un poco, las normas lo que contienen, uno podría decir su
su médula está en contener los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de ciertos elementos, en este caso la atmósfera, y en este caso el arsénico. Entonces, lo que hace esta norma es establecer los valores y concentraciones de arsénico que pueden estar permisibles, ¿no?, en la atmósfera. Además, cuando corresponda a los valores críticos que determinen situaciones de emergencia ambiental, ya vamos a revisar en este caso, pero en esta norma establecer los niveles de emergencia no es plausible, por lo tanto es algo que no considera esta norma, ¿ya? También para que lo tengan en consideración, ya lo vamos a explicar en mayor profundidad más adelante. Pero lo típico, emergencia ambiental, no sé, quienes vivan en grandes ciudades, estamos acostumbrados, ¿no? Como escuchar, no sé, las noticias como para mañana, lunes, no sé cuánto, hay preemergencia ambiental o hay emergencia ambiental. Son todas situaciones que pueden estar reguladas en las normas. Y por último, yo ya les hablaba de la Superintendencia del Medio Ambiente. Bueno, los protocolos, procedimientos y métodos de medición para efectos de determinar el cumplimiento de las normas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso también tiene que estar contenido en la norma primaria de calidad ambiental. ¿Qué pasa cuando nosotros cruzamos ese límite interpuesto por la norma, ¿no? Hay dos alternativas. Que ese cruce se haga entre, mejor dicho, un 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, lo que representaría que estamos dentro de una zona latente, ¿ya?, de concentración de contaminantes. ¿Perfecto? Y si es que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas, respecto evidentemente a lo que dice esta norma de arsénico, bueno, nos encontramos en una zona que está saturada, en este caso de arsénico, en la atmósfera. ¿Qué nos lleva a, o qué implicancias jurídicas tiene esto de las declaraciones de zona latente o saturada? Bueno, lo que también hemos escuchado un montón de veces, los planes de prevención y o descontaminación atmosférico, ¿no? Entonces yo les hablaba de las zonas latentes. Cuando entramos en una zona latente, que es este espacio entre el 80 y el 100% del cumplimiento de la norma, bueno, nosotros tenemos la obligación como ministerio de dictar un plan de prevención para efectos de evitar la superación de la norma, ¿no? Y ese evitar la superación de la norma es justamente entrar a una zona de saturación. Si estamos saturados de un contaminante, lo que nosotros tenemos que dictar como ministerio, y que estamos obligados a dictarlo, es un plan de descontaminación que lo que tiene por finalidad es recuperar los niveles señalados en las normas primarias o secundarias de calidad ambiental respecto a una zona que está calificada como saturada por uno o más contaminantes, que en este caso evidentemente sería el arsénico. Por último, para finalizar, la regulación de la contaminación atmosférica, de la calidad del aire, en nuestro ordenamiento jurídico entonces está compuesta por esta triada ambiental. Quédense con esta foto en su cabeza. Tenemos la norma de calidad, que es justamente lo que estamos haciendo hoy día para regular la presencia del arsénico en la atmósfera. Están las declaraciones de zona latente o saturadas, que tiene que ver cuando superamos alguna norma de calidad o cuando estamos entre ese 80 y 100% que estamos ahí a punto de superar, pero queremos volver al cumplimiento. Y una vez que, como les decía, declaramos zona latente o saturada, bueno, tenemos la obligación de dictar estos planes de prevención para efectos de las zonas latentes o planes de descontaminación para efectos de las zonas saturadas. Quédense con esta imagen porque efectivamente es así como nosotros regulamos la contaminación atmosférica en nuestro ordenamiento jurídico y cumplimos, ¿no?, con este mandato constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es por mi parte. Cualquier duda la pueden ir dejando ahí en preguntas y respuestas. Muchas gracias, Javier. Súper ahí todo el contexto que nos hiciste. De hecho, ahí ya dejaron una consulta, así que para que la puedas responder. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes por la atención. Recordarles entonces que también para todas las personas que
tengan más consultas con respecto a lo que nos expuso Javier, Germán, a lo que ahora van a exponer Emanuel, en el fondo la contraparte técnica, Emanuel e Ivonne. Por favor, vayan haciendo todas sus inquietudes, todas sus preguntas a través de el botón de pregunta y respuesta. Ya han ido ahí respondiendo algunas. Reiterarles también que este webinar y todas estas presentaciones van a quedar grabadas en nuestro portal de consulta ciudadana y también en nuestro canal de YouTube, y les compartimos el enlace en el chat. Así es que ahora, cuando ya tenemos más de 80 personas que nos acompañan, entonces vamos a lo que nos convoca principalmente, que tiene que ver entonces conocer un poco más de este anteproyecto de la norma primaria de calidad del aire para arsénico. Y dejamos, y ya lo vemos en cámara y vemos la presentación ahí en pantalla completa, a Emanuel Mesías, de nuestro departamento de planes y normas y uno de los principales responsables de este anteproyecto. Emanuel, te damos la palabra. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Antes de comenzar la presentación del borrador del proyecto, le voy a dar la palabra a mi jefa Ivonne de la sección de normas para que haga un breve contexto de lo que estamos llevando a cabo en la sección. Ivonne. Sí. Buenas tardes. Buenos días. Primero, aclarar y un poco resumir toda la explicación de Javier y centralizar en que esto es una norma primaria de calidad del aire. Las normas de calidad entonces se separaban en normas de calidad ambiental, ¿ya?, que se pueden medir tanto en las componentes de aire, agua, suelo, y las normas de emisión que se miden directamente en las descargas de una chimenea o en las descargas del agua, ¿ya? El objetivo y la diferencia es el objetivo de protección, las normas primarias de calidad ambiental, que se miden en este caso en el aire, ¿ya? La primaria, el objetivo de protección es la salud de las personas, y esta es una norma primaria de calidad, y las normas secundarias, el objetivo de protección es el medio ambiente, ¿ya? A la siguiente. Dentro de nuestra sección de normas estamos desarrollando varias revisiones y elaborando varias normas primarias de calidad del aire. En las normas primarias de calidad del aire estamos revisando la norma primaria de calidad del aire para el material particulado 2,5, que está en la etapa de elaboración de anteproyecto. Estamos revisando la norma primaria de calidad del aire para el dióxido de azufre, que está en la elaboración del proyecto definitivo, y la norma primaria de calidad del aire para el compuesto orgánico COPS-benceno, que está en toma de razón, y nos acaban de informar que fue tomada de razón, así que está pronto a publicarse en estos días. Y esta es lo que nos convoca ahora, esta nueva norma primaria de calidad del aire para el compuesto orgánico para calidad del aire para arsénico, que es la que estamos en consulta ciudadana. Por otro lado, también estamos revisando dos principales normas, que afectan directamente a la industria. Una es la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que está en la elaboración de anteproyecto y tenemos plazo hasta fines de julio, y la revisión de la norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico, que también tiene plazo para junio y que está vinculada también con esta norma primaria de calidad del aire para arsénico, y que va a tener medidas también para el control del arsénico. Así que para que no se enreden, ahora estamos en esta norma primaria de calidad del aire para arsénico, pero también queríamos contarles un poco el contexto y el desarrollo de otras normativas que también en este caso, como la norma de fundiciones, está vinculada a la norma de calidad de arsénico. Así que le doy el pase a Emanuel para que siga con la presentación. Ya. Muchas gracias, Ivonne, por la introducción. Ahora que tenemos un poco más claro la diferencia entre las normativas, y bueno, y también un poco complementando lo que decía Ivonne, todas estas normativas que actualmente estamos elaborando y en revisión están todas relacionadas en zonas con transición. No pague el micrófono. Ivonne, te hablo. Ya. Respecto a los principales hitos del proceso de la norma primaria de calidad para arsénico,
Primero, esta normativa se inició por el ordinario 3.450 del Ministerio de Salud de 2020, donde nos solicitó que iniciáramos el proceso de elaboración de la normativa. Mediante resolución exenta 1136 de... Parece que tengo tu micrófono. Como les decía, mediante la resolución exenta 1136 se dio inicio al proceso. Esta se publicó el 2 de noviembre de 2022. Luego, como mencionó nuestro subsecretario, en esta administración, mediante el programa de regulación ambiental 2022-2023, el cual se aprobó mediante resolución exenta 1206-2022, se priorizó la norma de calidad del aire para arsénico. Bajo este contexto del desarrollo de la normativa, como Ministerio de Medio Ambiente tenemos la facultad para crear y presidir comités operativos. Por ello, en septiembre de 2021 se conformó el comité operativo, el cual está constituido por 5 servicios públicos, los cuales son el Ministerio de Economía, Minería, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el Ministerio de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente. Para complementar este análisis del desarrollo de la normativa, se conformó también el Comité Operativo Ampliado en octubre de 2022, el cual está conformado por los mismos integrantes del Comité Operativo, más 27 instituciones adicionales, dentro de las cuales hay empresas, que son los regulados, ONG, instituciones académicas y de investigación, asociación de municipios, colegio médico y organizaciones de la sociedad civil. Para la elaboración del anteproyecto se realizó un estudio de antecedentes técnico-económicos, se realizaron 2 ampliaciones de plazo, 7 reuniones de comité operativo y 4 de comité operativo ampliado. Todo esto culminando el 31 de marzo de 2023, donde mediante resolución exenta 293 se aprobó el anteproyecto de norma y lo somete a consulta pública. Este fue publicado en el Diario Oficial el 14 de abril de 2023 y en el de Circulación Nacional el 16 de abril. Como comentaron anteriormente nuestros colegas, este periodo de consulta pública está abierto desde el 17 de abril hasta el 13 de junio, y una vez que termine este periodo, viene la siguiente etapa, que es la elaboración del proyecto definitivo, donde vamos a revisar todas las observaciones que ustedes nos enviaron y ahí mejorar el texto que actualmente está en consulta. Ahora les voy a dar unos breves contextos, antecedentes generales del arsénico. Bueno, el arsénico es un elemento natural que se distribuye ampliamente en la corteza de nuestro país. Como dato, a nivel mundial, el arsénico presenta una gran heterogeneidad espacial, pero las principales concentraciones mundiales se centran en Chile, en el este de China y en la India. Este compuesto es clasificado químicamente como un metaloide, y se encuentra generalmente en el ambiente combinado con el oxígeno, el cloro y el azufre en sus formas inorgánicas, y en sus formas orgánicas con el carbón y el hidrógeno. Y las formas químicas inorgánicas son más tóxicas que las orgánicas. En el ambiente, el arsénico existe en el aire como un componente de material particulado y puede emitirse a partir de fuentes naturales, como la resuspensión de polvo y las erupciones volcánicas, y por el lado antropogénico, están los procesos de extracción y fundición de minerales y el funcionamiento de plantas de energía y carbón. El inventario de emisiones nacional de fuentes puntuales actualizado al año 2020, que desarrolló el estudio que nosotros elevamos antecedentes, estimó que al 2020 hay 473 toneladas al año de arsénico, donde el 99% de estas provienen de las fundiciones de cobre. Respecto al monitoreo de arsénico en el aire, el estudio para la elaboración de la norma realizó un diagnóstico del estado del aire del arsénico tanto a nivel nacional como internacional, concluyendo lo siguiente, que a nivel nacional el arsénico es medido a partir de muestras de material particulado en estaciones de monitoreo discreto. Se recopiló información disponible de 46 estaciones de monitoreo, las cuales contaban estaciones de arsénico porque otros instrumentos, ya que estaban anteriores, exigían la medición de este tipo de contaminante, como es la norma actual de fundiciones. El muestreo de arsénico, se realiza en los filtros y esto se efectúa una vez cada 3 días, y luego esta muestra es analizada químicamente para saber si el contenido del arsénico en el material particulado. A nivel internacional, los métodos de referencia que proporcionan metodologías documentadas y revisadas técnicamente para determinar las concentraciones de arsénico, las recomendadas por la EPA principalmente, NIOSH y la OCHA,
incluyen muestradores de alto volumen, bajo volumen, dicotómicos y partisol. Entonces, esto nos dice de que a nivel nacional estamos siguiendo la tendencia regulatoria internacional. Respecto al diagnóstico de calidad del aire, de estas 46 estaciones que le mencionaba anteriormente, en esta gráfica se presentan las que tienen mayores concentraciones de arsénico. Esto como concentración de promedio anual al año 2020. En esta gráfica podemos observar tanto de las estaciones con MRP y sin MRP, que las mayores concentraciones de arsénicos se centran en torno a las fundiciones. En las estaciones con MRP, las mayores concentraciones de arsénico se observan en la estación Paipote como MRP, que son de 57 nanogramos por metro cúbico, y la menor en una estación de MRP es la estación Coya, que es aproximadamente 6 nanogramos. Aquí también pueden observar que, por ejemplo, las estaciones que están presentes donde se encuentran las termoeléctricas, por ejemplo, en Tocopilla, los niveles de arsénico no son tan grandes como en todas las fundiciones, y esto nos hace un poco el nexo de lo que veíamos anteriormente en el inventario de emisiones, que generalmente en torno a las fundiciones donde se observan las mayores concentraciones. Aquí un dato que lo excluimos porque se escapaba de la gráfica era en la estación Doña Inés en Potrerillo, donde el orden de magnitud era de 1056 nanogramos por metro cúbico. Hay que hacer el hincapié de que esta estación es de alto impacto porque se encuentra muy cercana a la fundición y esta no es de representatividad poblacional. Respecto a los efectos en salud del arsénico, dependiendo del tiempo de exposición de arsénico en el aire, es decir, si es en el corto plazo una exposición aguda o en el largo plazo una exposición crónica, el desarrollo de síntomas clínicos varía. En el corto plazo debe existir exposiciones a dosis particularmente altas, tanto que estas no se observan en ambientes comunitarios, sino solamente en exposiciones ocupacionales y que pueden producir daños en los órganos y puede provocar la muerte. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH de Estados Unidos, ha establecido una concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, el IDLH, lo sigla en inglés, de 5 miligramos de arsénico por metro cúbico, que si esto lo llevamos a nanogramos, lo que estamos hablando de la norma, sería de 5 millones de nanogramos. Respecto a las estaciones de monitoreo con MRP, la máxima concentración diaria que se registró fue de 664 nanogramos, que ni siquiera alcanza a llegar al 1% de lo que establece como que es peligroso para la vida de las personas. Y en estaciones sin MRP fue de 10.070, que también, como les digo, no alcanza a ser el 1%. Entonces, esto no quiere decir que, como lo señalamos ahí, por el tipo de concentraciones que hay acá en Chile, no hay efectos en el corto plazo. Para el caso del largo plazo, estudios de exposición ocupacional han demostrado una clara correlación entre la exposición del arsénico inorgánico y la mortalidad por cáncer de pulmón, siendo este el efecto crítico, motivo por el cual múltiples organizaciones han clasificado al arsénico como cancerígeno en humanos. Respecto al escenario regulatorio internacional, de las normas que revisó el estudio de antecedentes, se seleccionó un subconjunto de regulaciones de interés, priorizando regulaciones aplicables en territorios con fundiciones de cobre, así como en países con mayor nivel de desarrollo y gestión ambiental. En particular se profundizaron los casos de países regiones de Canadá, China, Estados Unidos, la Comunidad Europea e India. Y para complementar también este análisis se incluyeron Israel y Nueva Zelanda. Sin embargo, en esta última no hay presencia de fundiciones. De la revisión de todos estos países, la mayoría establece valores cercanos a 100 nanogramos por metro cúbico, como un valor objetivo, no como las normas de calidad que nosotros trabajamos acá en nuestro país. Y este valor de 100 nanogramos corresponde al contenido de promedio de arsénico como fracción de MP10 durante un año, que es lo que establece la Directiva 2004-107 de la Comunidad Europea. Ahora, si analizamos este valor que se establece en la mayoría de los países, con las concentraciones que existen actualmente en Chile, en este gráfico podemos observar en las barritas de color rojo el nivel basal, que ese es como el background, por decirlo de alguna forma, que es el nivel presente en la zona, sin que hubiera, por ejemplo, si la fundición no estuviera funcionando, este sería el nivel que existiría en la zona. Ya con la fundición funcionando, por ejemplo, el caso acá de Chuquicamata, donde estoy señalando con el mouse,
Lo de color verde es la concentración que aporta la fundición. Entonces, si nosotros colocáramos este valor de 6 nanogramos, en muchas zonas, ya con el solo hecho de estar ahí, ya estaríamos haciendo un plan. Y de ahí tendríamos que estar pavimentando el desierto, no sé, porque es como lo que existe. O sea, esto se debe principalmente a las concentraciones naturales que tiene nuestro país. Por eso no es posible establecer este valor de 6 nanogramos. Entonces, para ello se tuvieron que explorar otras formas para poder establecer un valor límite de concentración de arsénico. Y para ello, el método se utilizó fue la estimación del riesgo de cáncer de por vida, que para las sustancias cancerígenas por inhalación, como en nuestro caso el arsénico que provoca cáncer de pulmón, se lleva a cabo usando la concentración en el aire de la sustancia cancerígena y un criterio de toxicidad, en este caso corresponde al riesgo unitario por inhalación. Aquí en esta tabla pueden observar los diferentes criterios de toxicidad de los diferentes países. Por ejemplo, el primero es el de la EPA, el segundo es de California, el tercero es de la OMS, este es de Netherlands y este era de Texas. Entonces, acá de esta gráfica, o sea, de esta tabla, el que tiene mayor criterio de toxicidad es el de la EPA. ¿Qué significa que tenga un mayor criterio de toxicidad? Que es más conservador para proteger la salud de la población. Por ejemplo, para un mismo nivel de riesgo, el criterio de la EPA establece un límite más estricto que el de la OMS, por ejemplo. Si asumiéramos un riesgo asociado de que una persona pueda contraer cáncer de pulmón en 10.000, la EPA establece un límite de 23,3 nanogramos por metro cúbico, mientras que la OMS de 66,7. Entonces, nosotros para establecer los límites en nuestra regulación estamos proponiendo que se utilice el criterio de toxicidad de la EPA, como les decía, por ser el más conservador en términos de protección de salud de las personas. Como resumen de los antecedentes considerados, respecto al diagnóstico de la fuente emisora, como les comentaba, el inventario de fuentes puntuales 2020 estimó que 473 toneladas se emiten en el año 2020, donde el 99% de estas provienen de las fundiciones. En las estaciones con MRP, las mayores concentraciones de arsénico se observan en torno a las fundiciones y a nivel internacional el arsénico es medido a partir de muestras de material particulado en estaciones de monitoreo discreto, cuyo muestreo se realiza una vez cada 3 días. Respecto al efecto en salud, la inhalación normalmente aporta menos del 1% de la dosis total absorbida del arsénico en el ser humano, siendo la ingesta la principal vía de exposición. El arsénico afecta a la mayoría de los procesos celulares y funcionales de los órganos humanos, y la exposición en el corto plazo no se ve en ambientes comunitarios, sino solamente en exposiciones ocupacionales. Y el efecto crítico en el largo plazo es el cáncer de pulmón. Respecto al escenario regulatorio internacional, como les comentaba, la mayoría de los países establece un valor de 6 nanogramos por metro cúbico, pero debido a las condiciones naturales de nuestro país es difícil establecer este valor. Existe una gran variabilidad en las normas de arsénico a nivel mundial, lo que demuestra que no existe un consenso respecto a los riesgos de inhalación de estos contaminantes. Y por ello, como les comenté recién, se ocupan los riesgos unitarios por inhalación y los criterios de toxicidad para establecer valores, y la metodología de referencia para medir arsénico a nivel internacional son las que nosotros estamos utilizando actualmente. Entonces, las consideraciones que nosotros tuvimos para elaborar el borrador de anteproyecto es que conforme a la información que se dispuso en el proceso de elaboración de la norma, se destaca que el arsénico es una sustancia en la cual el orden de magnitud que se encuentra normalmente en Chile tiene efectos crónicos sin observarse efectos agudos. Y el arsénico se determina a través del análisis de laboratorio, del muestreo de material particulado en filtros en un tiempo determinado, lo que significa que se obtienen valores promedios de 24 horas y no promedios móviles ni valores horarios. Por otro lado, los resultados se conocen con varios días de desfases, por lo cual técnicamente resultaría inviable establecer de manera oportuna acciones para enfrentar eventuales situaciones de emergencia ambiental. Es por ello, como le comentaba ahí un poco Javier antes, esta normativa no establece valores de emergencia por estas razones. Ahora, si nos vamos de lleno a lo que estamos proponiendo en el anteproyecto, nosotros en el anteproyecto estamos proponiendo que se establece un valor norma de 23 nanogramos por metro cúbico como concentración anual. Esto, como les comentaba, fue de los criterios de toxicidad de la EPA, que es el más conservador. Respecto a las condiciones de superación, se considera sobrepasada la norma
cuando ocurra al menos una de las siguientes condiciones en cualquier estación de monitoreo discreta calificada como MRPM10, identificadas en el programa de monitoreo que deberá dictar el Ministerio del Medio Ambiente. Como condición A, que el promedio aritmético de 3 años calendarios sucesivos de los valores de la concentración anual fuera mayor o igual al valor de la norma que se establece, o como siguiente condición es que si en un año calendario el valor de la concentración anual fuera mayor o igual al doble del valor de la norma que se establece. Como les comentaba, esta normativa no va a tener valores críticos que determinen situaciones de emergencia, principalmente por estas dos razones que les comentaba anteriormente. Primero, que el arsénico presente en el aire no es capaz en términos generales de provocar efecto agudo en la salud de las personas, y que como el arsénico se determina en análisis de laboratorio a partir de muestras, no es posible establecer medidas ni que sean como atingentes a una situación. Entonces, por estas dos razones no se establecen valores de emergencia. Respecto a las estaciones de monitoreo y la metodología de medición, se considerará para la evaluación de esta norma las estaciones de monitoreo calificadas como MRP, MP10, con equipos basados en el método gravimétrico de alto volumen y de bajo volumen también, u otras técnicas de medición de equivalencia demostradas con el método gravimétrico reconocidas internacionalmente para la evaluación de cumplimiento normativo. El muestreo discreto de material particulado para efectos de esta norma se deberá efectuar a lo menos una vez cada 2 días, es decir, día por medio, que aquí estamos haciendo una mejora, por decirlo así, de que las mediciones sean más, con menos espacio entre ellas. Actualmente está que las mediciones son, o sea, el muestreo es 1 cada 3 días, y nosotros estamos estableciendo que sea día por medio, o sea, bajamos la frecuencia. La metodología de medición para el monitoreo y vigilancia de la presente norma la debe establecer la Superintendencia del Medio Ambiente mediante resolución en un plazo de 12 meses, y esta debe ser publicada en el Diario Oficial. Y para efectos de las declaraciones de zona saturada latente, se podrán utilizar los datos obtenidos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, siempre y cuando cumplan con la metodología indicada en los artículos transitorios o la que señale la Superintendencia del Medio Ambiente. Fiscalización de la normativa. Le corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar el cumplimiento de esta norma, y para el seguimiento de la presente norma, el Ministerio del Medio Ambiente va a definir un programa de monitoreo de arsénico en las estaciones de calidad del aire que sean parte de las redes tanto públicas como privadas. Dicho programa deberá ser aprobado mediante resolución en un plazo de 6 meses contado de la publicación del presente decreto, previo informe de la SMA, y el plazo de implementación de dicho programa se indicará en la resolución. Sin embargo, este no podrá exceder 12 meses desde emitida la resolución. Respecto a lo que debe contener el programa, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente, deberán considerar a lo menos los siguientes efectos para determinar los lugares prioritarios dentro del país en el que se deberá instalar o ser considerado, en el caso de las existentes, las estaciones de monitoreo discreto con representatividad poblacional. Bueno, entonces se va a tener que tener en consideración, primero, la población expuesta en los lugares, si hay presencia de desarrollo de procesos de extracción y fundiciones de minerales, o presencia de disposición de relaves estériles de origen minero, y el funcionamiento de plantas de energía u otros procesos de combustión de carbón. Y también se van a tener que tener en consideración los valores de las concentraciones de arsénico en el aire medido y las tendencias históricas. Respecto a las estaciones de monitoreo MRP-MP10 cercana a fuentes afectas al decreto 28/2013, que establece normas de fundición para fuentes de cobre y fuentes emisoras de arsénico, o el que lo reemplace, estas estaciones que estén afectadas por este decreto deberán ser evaluadas para ser incorporadas en el programa de monitoreo. Y los propietarios de una o más estaciones calificadas como MRP-MP10 contenidas en el programa de monitoreo deberán reportar los resultados a la Superintendencia del Medio Ambiente de acuerdo con las directrices y protocolos que ésta establezca. La Superintendencia del Medio Ambiente también deberá informar dentro del primer semestre de cada año a las respectivas Ceremis y al Ministerio del Medio Ambiente los resultados de las mediciones de las estaciones que se establecen en este programa, con la finalidad de evaluar el cumplimiento normativo. Y el Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de disponer en conocimiento de la ciudadanía el estado de la calidad del aire, publicará el informe mencionado anteriormente en un sistema de información público de libre acceso y disponible en línea.
Respecto a la vigencia y los artículos transitorios, el presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, como artículo transitorio, para efectos de evaluar el cumplimiento de la norma, como concentración anual. Si el periodo de medición en una estación monitora MRP no comenzase el 1 de enero, se considerarán los primeros 3 periodos 12 meses desde el inicio de las mediciones hasta disponer de 3 años sucesivos de medición. Y como artículo transitorio 2, colocamos que mientras no se haya dictado la resolución, bueno, aquí puse el artículo 8, pero se refiere a los protocolos que tiene que dictar la Superintendencia del Medio Ambiente. Se tendrán que utilizar estos métodos para el muestreo y análisis del arsénico. Primero, para el muestreo, para efectos del monitoreo de material particulado, se deben emplear instrumentos de medición de concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos, incluidos en las listas de denominados de referencia y equivalencia publicados por la EPA, y que cuenten con certificación de alguna de las agencias de otros países de la Comunidad Europea, o que implementen las directrices de la Comunidad Europea para estandarizarlo. El monitoreo deberá realizarse en concordancia con los requisitos para instalación y calibración y operación de instrumentos de muestreo y análisis, según lo dispuesto en el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, establecidos por el Decreto 61 del Ministerio de Salud, o el que lo reemplace. Y para el caso del análisis de arsénico, los métodos analíticos para el arsénico deberán ser aquellos reconocidos internacionalmente por NIOSH, EPA o ASTM. Para finalizar mi presentación, les recuerdo que toda la información que se dispuso para elaborar la norma se encuentra disponible en el expediente electrónico de la norma para su revisión. Y eso era mi presentación. Súper, muchas gracias, Emanuel, Ivonne, un poco por lo que nos expusieron. Emanuel, ahí, bueno, nos entregaste harta información, así que ahí se valora y se agradece todo lo que nos fuiste precisando. Ya han ido llegando varias consultas con respecto a tu exposición, también con la exposición de Javier, así que ahí recordarles entonces que todas las inquietudes que tengan las vayan haciendo por el botón preguntas y respuestas. Algunas ya se están respondiendo y se han ido respondiendo de manera escrita, otras las vamos a leer después de que termine ahora Nicolás, en voz alta, ahí nuestros expositores irán respondiendo. Muchas gracias, Emanuel, y ya le pedimos entonces a Nicolás que se vaya preparando. Vemos tu presentación a pantalla completa. Ahí tenemos a Rodrigo que nos comenta que excelente la presentación de Ivonne y Emanuel. También nos habían comentado, también Rodrigo, sobre la presentación de Javier. Sebastián Quintana, quien está conectado desde la Universidad de Buenos Aires, también había comentado que este tema era muy complejo, también al otro lado de la cordillera, así que agradecí ahí las presentaciones. Entonces, ahora sí, y con esta presentación finalizamos la ronda de exposiciones. Le damos entonces el pase a Nicolás Trivelli, del Departamento de Economía Ambiental, quien nos hablará sobre la GIES. Nicolás, el micrófono es todo tuyo, adelante. Ya, estaba ordenando un poco, se me había perdido la presentación. Bueno, primero que nada a todos, buenos días, tardes, creo que estamos justo como en la hora. Mi nombre es Nicolás Trivelli, como bien lo mencionó Sergio, soy el jefe de la sección de evaluación ambiental de políticas públicas del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y nuestra sección es la que está a cargo de la elaboración de los análisis general de impacto económico y social de las regulaciones que el Ministerio de Medio Ambiente implementa, ¿ya? Entonces en esta presentación les voy a mostrar un poco las metodologías que utilizamos de manera general y los resultados que obtuvimos del análisis del anteproyecto de la norma primaria de calidad de aire para arsénico. Sí les voy a mencionar que estoy un poco enfermo con un poco de todo, así que si en algún momento paro es como para poder tomar agua o poder toser y poder seguir la presentación, para que me tengan un poco de paciencia. Entonces, lo primero que yo les quiero comentar, a manera general, es entender un poco qué es esto del AGIES, del Análisis General de Impacto Económico y Social, qué es lo que hace y qué es lo que evalúa y por qué nosotros lo hacemos, ¿ya? Entonces,
el análisis general de impacto económico y social es una herramienta que permite entregar información técnico-económica para la toma de decisión, ¿ya? Generalmente el AGIE se elabora sobre medidas de descontaminación ambiental, tal como lo mencionó Javier en la primera presentación. Estamos hablando que estas medidas o estos instrumentos de gestión principalmente corresponden a normas de emisión, normas primarias de calidad, normas secundarias de calidad y planes de descontaminación. En mayor medida evaluamos otras cosas, pero para efectos de esta presentación esas son las importantes, ¿ya? Y esta evaluación económica y social lo que busca es hacer una relación entre los costos y los beneficios a través de un análisis costo-beneficio, ¿ya? No siempre se limita la metodología de la GIES a un análisis costo-beneficio. Podemos tener y hemos tenido otras experiencias de evaluación económica y social, pero sí generalmente es la que en la mayor cantidad de los casos es la que empleamos, ¿ya? Entonces hay que entender el AGIES como un indicador, una información que se entrega para que se pueda tomar la decisión en distintas instancias. La primera instancia de toma de decisión con la información del AGIES es la elaboración de la norma. O sea, nosotros internamente, en este caso con el equipo de Ivonne y Emanuel, y también con el equipo de Javier de Jurídica, una vez que hacemos este análisis, evaluamos si es que económica y socialmente la norma o los límites normativos son correctos o no, o podemos ir más allá, nos podemos mover un poco dentro de ciertos parámetros. Para eso nos sirve esta información. Después el segundo, como paso, es en el que estamos hoy en día, que es el proceso de participación ciudadana, que esta información les va a servir a ustedes, que también son parte de la toma de decisión, para poder levantar observaciones, etcétera, ¿ya? Tanto a los resultados como a las metodologías. Nosotros estamos súper abiertos a que eso puede ir reevaluándose y siempre está en constante cambio. Y finalmente, esta información sirve para que en el proyecto definitivo, en el Consejo Ministro de la Sustentabilidad, los ministros puedan tomar una decisión respecto de esta política pública y finalmente decidir si es que se va a aprobar o no. ¿Ya? Esos son como un poco los pasos en donde esta toma de decisión, esta información, toma protagonismo, ¿ya? Sin embargo, tengo que ser súper claro, el análisis costo-beneficio y los costos y beneficios de una norma, un plan, etcétera, de cualquier instrumento de gestión, no debe ser considerado como el único criterio en la toma de decisión de política, hay otros criterios. Hoy en día estamos hablando de zonas en transición socioecológica, ese puede ser un criterio que aún es mucho más importante que el criterio de los costos-beneficios de una norma. Estamos hablando de la salud de población, estamos hablando de territorios. Entonces, con esto quiero decir que esto es un indicador más para la toma de decisión, pero no es el único, y eso es muy relevante entenderlo. Entonces, después podemos decir que qué es lo que evalúa el AGIES, y el AGIES lo que evalúa son los beneficios, y estos beneficios nosotros consideramos como la externalidad positiva que tiene la normativa, ¿ya? En este caso, y en el caso arsénico, lo que nosotros buscamos es reconocer los efectos que tiene por la reducción en la emisión, y por lo tanto en la calidad del aire para el arsénico sobre la salud de las personas, ¿ya? Entonces lo que estamos buscando son poder valorizar y evaluar los casos que se evitarían por la implementación de este instrumento de gestión ambiental. En otros casos tenemos que evaluar los efectos al medio ambiente, a la biodiversidad, etcétera. Cada tipo de norma, cada plan tiene sus particularidades y generalmente se evalúan esas particularidades, ¿ya? Por otra parte, también evaluamos los costos, que son los costos adicionales que la normativa introduce a los agentes de la sociedad. Principalmente estos están dados por costos de inversión, operación y mantención para implementar medidas de reducción de la contaminación en las fuentes que tengan que reducirla. Costos de monitoreo, por si la red de monitoreo tiene que ser ampliada o mejorada o cambiada, costos de fiscalización, porque evidentemente cuando se introduce un instrumento de gestión, este tiene que ser fiscalizado y esos costos generalmente están asociados a la Superintendencia del Medio Ambiente y entre otros costos que podamos identificar, ¿ya?
¿Qué es lo que no evalúa la GIES? ¿Ya? Y aquí hay que ser súper claro que la GIES no es un análisis macroeconómico, tiene limitantes de información existente, por lo tanto, por ejemplo, la GIES no evalúa la ingeniería de proyectos para cada una de las fuentes que tienen que, por ejemplo, reducir la contaminación. Sí evalúa una aproximación a cuál sería el costo según las mejores técnicas disponibles que existen hoy en día para reducir esa contaminación, pero no evalúa el proyecto que tendría que implementar cada una de las fuentes, ¿ya? Porque ahí estaríamos años pudiendo levantar la información y pudiendo hacer esa evaluación. Tampoco evaluamos cambios cambio en precios de tarifa, por ejemplo, o cambios de empleo, porque no se posee la información suficiente para poder hacer ese tipo de evaluaciones hoy en día, ¿ya? Entonces, este es un cuadro un poco explicativo, y aquí lo que les quiero mostrar es por qué nosotros consideramos algunos costos y otros no, para que puedan entender después los resultados. Entonces, lo que nosotros primero tenemos es que se implementa una norma de calidad, y tal como Emanuel explicó, después de un periodo nosotros evaluamos el cumplimiento de la norma, ¿ya? Si la norma cumple en alguna estación de monitoreo, lo que hacemos es volver a seguir evaluando, y tenemos este ciclo virtuoso en donde si la norma se está cumpliendo, en el fondo no habría que incorporar ningún otro instrumento de gestión asociado a la norma, como pudiera ser, por ejemplo, un plan de descontaminación, una declaración de zona, para posteriormente un plan de descontaminación, porque las condiciones estarían cumpliéndose. Eventualmente, si la evaluación de la norma me señala que se incumple o que no se cumple, yo tendría que generar una declaración de zona para después implementar un plan de descontaminación y dar cumplimiento a ese nivel normativo, ¿ya? En este caso, es cuando nosotros, en la norma de calidad, evaluamos los costos, perdón, como si siguiéramos este camino, como si eventualmente nosotros implementáramos un plan de descontaminación. Esto no quiere decir que estemos evaluando un plan de descontaminación hoy en día, porque eso no sabemos cuándo en qué momento va a ocurrir. Puede que ocurra al tercer año, al cuarto año, al quinto, pero sí tratamos de aproximarnos a ese valor para que la toma de decisión sea con la información más cercana a la realidad, según la información que tenemos hoy en día, ¿ya? Entonces, la metodología general de la GIES y cómo nosotros hacemos esta evaluación del análisis costo-beneficio, nosotros lo dividimos como en tres áreas, por así decirlo, ¿ya? La primera es el modelo de cumplimiento normativo, en donde lo que nosotros tenemos son los límites normativos, que es lo que nos entrega principalmente el decreto que nos entrega la División de Calidad del Aire, en donde nos dice se tienen que cumplir estos límites con ciertos requisitos. Y por otra parte nosotros tenemos la información de las emisiones de línea base, o sea, lo que se está emitiendo hoy en día, y las concentraciones de línea base, lo que están midiendo hoy en día las estaciones. Evidentemente estos datos van a corresponder a datos anuales si es que la norma, en este caso, como en este caso es anual, datos horarios si es que la norma fue horaria, etc. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro primer paso es hacer un análisis de cumplimiento que más que nada nos dice qué estaciones, para el caso de una norma de calidad, qué estaciones de monitoreo están teniendo valores por sobre los límites normativos, ¿ya? Eso lo voy a explicar en más detalle en la próxima diapositiva, pero principalmente es aquellas zonas donde hay incumplimientos, donde los límites normativos son superados, nosotros vamos a seguir evaluando y vamos a decir, bueno, en estas zonas vamos a tener que poner medidas de reducción de las emisiones. Reduciendo las emisiones, yo voy a poder dar un cumplimiento de las concentraciones o de la calidad del aire, ¿ya? Y esa reducción de las emisiones, esas medidas de reducción de emisiones van a generar reducción de emisiones y van a traer consigo costos de abatimiento, ¿ya? Que es nuestro primer pilar de nuestro análisis costo-beneficio. Por otro lado, la reducción de las emisiones van a generar un cambio en la concentración, por así decirlo, una mejora en la calidad, lo que se va a traducir en una reducción de casos de algunas enfermedades que pueda producir, en este caso el arsénico, y eso nosotros lo vamos a cuantificar como un beneficio, ¿ya? Como un bienestar, por así decirlo.
Y por otro lado, el límite normativo, independiente de si existe cumplimiento o no, va a cuantificar algunos costos administrativos, como son los costos que yo le mencionaba de fiscalización, por ejemplo, que principalmente son esos. ¿No? Pudieran haber otros, pero va a depender, en el caso de una norma, principalmente son los costos administrativos, los costos de fiscalización, que eso siempre van a ir con una norma dándose el análisis de cumplimiento sí o no. ¿Ya? Entonces, dado lo que expliqué anteriormente, porque esta figura lo que muestra son los dos potenciales casos en los que nosotros nos podemos encontrar en nuestro análisis de cumplimiento, ya que es nuestra primera etapa como de análisis de la GIE. Entonces, bueno, aquí debería ser, aquí pido la disculpa el caso, no debería ser parámetro, debería ser estación de monitoreo A, pero supongamos que es una estación de monitoreo A y B. Y en una estación de monitoreo, la línea roja representa el límite normativo que se está implementando y que se debe cumplir, y la barra completa representa el nivel de arsénico que tiene esa estación hipotética, ¿ya? Entonces, nosotros entendemos que todo el valor, el valor que está sobre la norma sería un incumplimiento. O sea, hoy en día, si esto fuera una estación y este es el límite regulatorio, esta estación estaría incumpliendo, tendría un valor por sobre lo que se está normando, y eventualmente ahí se daría el caso de que no hay cumplimiento que les explicaba anteriormente, o sea, seguiríamos esta línea, y habría que decretar una zona y eventualmente evaluar un potencial plan de descontaminación. Entonces lo que nosotros hacemos en la evaluación de la norma es asumir que este incumplimiento va a traer costos y beneficios de un eventual plan, porque yo tengo que reducir esta concentración y llevarlo al límite normativo. ¿Ya? Por otra parte, lo que le mencionaba, la incorporación del límite normativo, independiente de que se incumpla o que se cumpla, va a traer costos de la norma, que son los costos de fiscalización. Y por otro lado, vamos a tener el caso de otro escenario hipotético, que es una estación que en su valor está por debajo de la norma. Y en este caso se asume que existe un incumplimiento y que se seguiría nuestro círculo virtuoso en que se da el cumplimiento, estamos bajo la norma. En el fondo no es necesario declarar una zona saturada, y por lo tanto no van a haber costos de abatimiento ni beneficios asociados. O sea, evidentemente la norma tiene beneficios cualitativos, ya el hecho de implementar una norma es un beneficio porque asegura un límite, un techo máximo de contaminación que si es superado, las partes tienen que hacer todo lo posible para cumplirlo. Pero eventualmente en la cuantificación del análisis costo-beneficio, estos valores no, en el fondo no van a representar, no van a ser parte del análisis de costo y beneficio. ¿Ya? Ahora, respecto al análisis de cumplimiento, acá tenemos dos gráficos, que el primero son los datos de concentración de arsénico para el año 2020 y para una proyección al año 2035. Ya nosotros hacemos generalmente las evaluaciones de las normas y los planes de descontaminación a 10 años, para saber qué va a ocurrir de aquí dentro de los 10 años, y construimos una proyección de cómo se van a comportar las concentraciones. ¿Ya? Entonces, en este caso es importante mencionar que cuando se hizo este análisis estaba en discusión la salida de la fundición Ventanas, y por lo tanto lo que nosotros hicimos fue descontar el aporte a la concentración, que está muy bien estudiado, de la fundición a los datos de las estaciones de los datos de estaciones de calidad que teníamos para Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Como pueden ver, obviamente la fundición de Quintero, que aportaba una gran cantidad de concentración de arsénico en Quintero, y en menor medida en Puchuncaví y Ventanas, descontado. Entonces nos quedamos finalmente con las barras azules. ¿Ya? Por otro lado, tenemos dos estaciones que, si bien están incumpliendo la norma al año 2020 y la siguen incumpliendo al año 2035, estas estaciones, que son La Negra y Potrerillos, no cuentan con representatividad poblacional. ¿Ya? Aquí me puede corregir Emanuel,
pero principalmente estas dos estaciones son de alto impacto y al ser estaciones de alto impacto no deben ser consideradas en el análisis de la norma porque están muy cerca de la fundición y no representan la condición en la que la población podría estar, ¿ya? Sin embargo, las incluimos dentro del escenario normal para efectivamente poder evaluar en la condición que se encontraba, ¿ya? Por otra parte, lo que finalmente nosotros pudimos evaluar son las estaciones de calidad que sobrepasan la norma, ¿ya? Entonces tenemos el caso de que Calama sobrepasa la norma, Copiapó y Tierra Amarilla sobrepasan la norma y las demás estaciones que tienen medición no sobrepasan la norma, entonces estarían en condiciones de cumplimiento. Por lo tanto, nuestro análisis de costo-beneficio que viene a continuación va a estar asociado a las comunas de Calama, Copiapó y Tierra Amarilla y a sus estaciones circundantes, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el estudio que se realizó para la evaluación de la norma se identificó que los principales emisores de arsénico son las fundiciones a nivel nacional, ¿ya? Por lo tanto, la reducción de la emisión de arsénico en estas fuentes va a ser la priorización para poder cumplir con los objetivos de descontaminación de un potencial plan de descontaminación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Como anteriormente les dije, la comuna de Calama, Copiapó y Tierra Amarilla poseían superaciones y estas comunas están asociadas a dos fundiciones, que principalmente es la fundición de Chuquicamata y la fundición de Hernán Videla Lira. Lo que se evalúa es el costo de implementación de medidas de abatimiento para reducir el arsénico asociado a la costo-efectividad. O sea, lo que nosotros aquí estamos proponiendo es la medida que permite reducir la emisión que me va a generar un cumplimiento en los valores de calidad a un menor costo. Ya es como el mínimo costo de inversión que pueden hacer las empresas para cumplir, ¿ya? Y en este sentido nos salió como resultado que las fundiciones, ambas, y aquí pueden ver en esta tablita que está al lado, cuál es el delta de emisión, o sea, cuál es lo que tienen que reducir en toneladas año de emisión de arsénico, y cuáles son sus costos en UF año. Entonces tenemos que ambas fundiciones tienen que invertir 475.351 UFs al año, es un valor anualizado por la implementación de medidas de abatimiento, costos de operación y mantención, y además se agregaron los costos de detención para la instalación de medidas, ¿ya? Por otra parte, tenemos los costos de fiscalización de la norma, que según datos de la Superintendencia del Medio Ambiente corresponden a 1.256 UFs al año. Por ende, el costo de la norma para que se pueda dar un total cumplimiento sería de 476.607 UFs al año, ¿ya? Y estos costos, como les digo, principalmente serían costos para el sector privado, que son las fundiciones, y costos para el Estado por parte de la fiscalización. Ahora, respecto a los beneficios, lo que nosotros hacemos para estimar beneficios, como le comentaba, era evaluar los casos evaluar la reducción de casos de mortalidad por los efectos de arsénico. Sabemos que arsénico tiene efectos en cancerígenos a largo plazo. Entonces lo que hicimos fue evaluar cuántos casos se reducían por reducir estos niveles de contaminación a el límite normativo. Entonces tenemos que, por ejemplo, para Calama se reducen 0,19 casos al año, y para el caso de Copiapó y Tierra Amarilla se reducen 0,41 casos al año, ¿ya? Esto es cáncer por arsénico directo, y tenemos como co-beneficio reducciones de casos de mortalidad por reducción en la emisión de material particulado 2,5, ya que las medidas que se están implementando para reducir arsénico, además, reducen otros contaminantes, y uno de estos contaminantes es el material particulado 2,5. Entonces hay como hay como un beneficio adicional a solo la reducción de cáncer, y este fue cuantificado en 3,9 casos de mortalidad al año, y en 12 casos de mortalidad al año para Copiapó y Tierra Amarilla.
Y estos fueron valorizados para el caso de Calama en 77.502 UF y en el caso de Copiapó y Tierra Amarilla 234.146 UF, dándonos este beneficio final. Finalmente, cuando hacemos nuestro análisis costo-beneficio para la norma, tenemos que los beneficios son 311.000 UF y los costos son 476.000 UF, lo que nos da una razón beneficio-costo de 0.7, ¿ya? Aquí hay que tener claridad en que generalmente lo que se busca es que nuestra razón beneficio-costo sea positiva, sea mayor a 1, que los beneficios sean mayores o iguales a los costos. Sin embargo, hay que considerar que la metodología que nosotros empleamos de cálculo de efectos en la salud puede tener algunas falencias para la evaluación de algunos instrumentos de gestión ambiental y principalmente en el caso de fundiciones, también se da un poco en el caso de termoeléctricas. Nuestro gran problema es que la población afecta en estas zonas es muy baja. Son ciudades pequeñas, con no mucha población, por lo tanto la cuantificación de efectos no es muy alta y por eso generalmente en estos casos se va a dar que los beneficios, si bien son altos y están bien cercanos a los costos, no son los beneficios que se pudieran dar, por ejemplo, por la misma reducción en el Gran Santiago, en donde tenemos casi el 40% de la población nacional, ¿ya? Entonces, eso es un valor que hay que tener súper claro. Sin embargo, nosotros consideramos que los beneficios son suficientes para poder decir que la norma debiera ser implementada, ¿ya? Principalmente eso era lo que tenía que comentarle y voy a estar atento a sus preguntas y respondiendo las preguntas que pueda a través de pregunta y respuesta. Sergio, te dejo. Y Muchas dejo gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahí clarísimo el tema del análisis con respecto a este anteproyecto y como tú muy bien dices, invitamos a que todos puedan hacer sus consultas. Ya varias se han ido respondiendo de manera directa y por escrito. Tenemos algunas que vamos a leer ahora también en voz alta, en vivo, digamos. Así que eso, comentarle, y por ahí tenemos algunas preguntas en el chat también, los invitamos a que, para efectos de nuestra visualización, las puedan hacer a través del botón pregunta y respuesta en estos minutitos que nos quedan para este espacio de ir respondiendo sus inquietudes. Tenemos, por ejemplo, acá a Max Ampuero, que nos pregunta, y tiene que ver un poco con la exposición que hizo Javier desde lo jurídico. Max nos consulta qué sucede con las zonas saturadas ya existentes. Ahí tal vez entre Javier y el área técnica nos podrían ayudar. Javier, adelante. Ya, gracias Max por la pregunta. Las zonas saturadas existentes hoy día, o latentes también podrían ser, versan sobre otros contaminantes que ya están reglados, como el arsénico. Recién lo estamos regulando con esta norma primaria. No existe ninguna zona latente o saturada que verse sobre arsénico. Por lo tanto, las otras zonas latentes o saturadas van por un carril distinto de otros contaminantes que se fiscalizan con otros programas de fiscalización, etc. Por lo tanto, hoy día todas aquellas zonas latentes o saturadas que existen en el país van por cuenta propia, se mantienen y la entrada en vigencia de esta normativa sobre arsénico no debiese influir en ella, o sea, se mantienen. Y como te digo, van por su carril paralelo. Si hay una zona latente o saturada hoy día, probablemente que vamos a tener que hacer un plan de descontaminación o un plan de prevención para efectos de poder manejar esa latencia o esa saturación que, como yo le explicaba, intentan devolver la normativa o los niveles de dichos compuestos o contaminantes a los reglados por la normativa. Entonces, en sencillo, no debería ocurrir nada con las zonas latentes o saturadas que hoy día existen para otros contaminantes, ¿no? Eso. Gracias, Javier, ahí por responderle la consulta a Max. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, Aymara Valle
y quizá acá el área técnica nos podría ayudar, pide que por favor explicar, precisar las condiciones de superación de la norma. Emanuel. Sí, yo la voy a responder. Para el tema, a ver, mejor lo voy a proyectar para que lo veamos. Súper. Ahí sí, ¿me confirman si se ve? Vemos la PPT, sí. Ya. Bueno, ahí como están las condiciones de superación, hay dos casos para cuando la norma esté superada. Bueno, en el caso A, es cuando el primer aritmético de 3 años sucesivos sea mayor o igual al valor que se establece en la norma. O sea, si la norma es mayor, o sea, si el promedio de estos 3 años consecutivos es mayor a 23, la zona va a ser declarada como saturada, y si el valor de la medición de estos 3 años sucesivos se encuentra entre 23 y 18,4, que sería el 80%, se tendría que hacer declarar como una zona de latencia. Para el caso de la segunda condición, es si en un año calendario el valor de la concentración anual fuera mayor o igual al doble de lo que se establece en la norma. O sea, si el valor de un año fuera mayor a 40, o sea, mayor o igual a 46, se debería declarar como una zona saturada, o si está entre 46 y 36,8, que es la parte de latencia, se tendría que declarar como una zona latente. No sé si con eso queda un poco más claro la respuesta a las condiciones de superación. Gracias, Manuel. Creemos que Y- sí. Ahí, bueno, Aymara puede volver a preguntar o comentarnos. Tenemos más consultas. Por ejemplo, Gino Olivares consulta sobre el segundo punto del periodo. Dice que no lo entendió. Que el valor que supere el doble de la concentración indicada. ¿Qué valor? ¿Cualquier valor diario, horario, promedio? Como lo Emanuel. dice, sí, como lo dice aquí el punto B, es una concentración anual. Perfecto. Súper. Y si, Gracias. aprovechamos que tengo presentado, podría hablar al tiro la otra, una que hablaba de por qué no se establece el valor de 6, algo así. Ah, claro, Juan Pablo Arancibia. No le queda claro el criterio de la EPA para modificar el 23,3 NGS. Sí, Claro, mira, dale. los países estos que establecen el valor de 6 principalmente se están basando en el valor de la OMS, que sería con un riesgo asociado de que una persona pueda contraer cáncer en 100.000, que sería, bueno, aquí es de 6,7 lo proponen, pero lo aproximan a 6. Si nosotros pusiéramos este valor, como les comentaba en la presentación, de 6, chuta, me pasé, acá, por el solo hecho de establecer el valor en ciertas zonas como Calama, La Negra, aquí cercano a Potrerillo, Catemu, estas zonas ya estarían siempre, nunca bajarían su nivel por el solo hecho de que en esta zona el nivel de arsénico natural es alto. Entonces, como les decía, el valor verde de las barras es el que emiten las fundiciones. Entonces, si nosotros estableciéramos el valor de 6, ya tendríamos que declarar al tiro la zona saturada y tendríamos que estar pavimentando las calles, desierto, todo para que no, porque como te digo, es lo natural de la zona. Entonces, por esa razón, no se podía establecer el valor de 6. Y nosotros nos fuimos por el valor de la EPA, que era, como les decía, el más conservador en términos de protección, y establecimos el valor de 23. Hay que recalcar también que las normas son revisadas cada 4 años, entonces esta es la primera vez que estamos estableciendo esta normativa, y pensamos que por la realidad país es un valor razonable. Pero en caso de que ustedes tengan otra información, la pueden hacer llegar ahí en la consulta pública oficial para que nosotros la podamos analizar. Súper. Gracias, Emanuel, por tus respuestas. Tenemos acá otra consulta en el contexto de Ajíes. Sebastián Quintana dice que, o sea, según ahí un poco lo que él entiende, el Ajíes no se evalúan los costos y beneficios respecto de impactos del arsénico en la naturaleza, sino simplemente en el área de salud. ¿Sería posible incorporar el impacto sobre el ecosistema sin prejuicio de que no haya alta densidad poblacional? Nicolás, te damos el pase ahí para que puedas responder. Sí,
Aquí, Sebastián, gracias por la pregunta. Aquí hay que tener claridad en cuál es el instrumento de gestión ambiental que nosotros estamos evaluando, el cual corresponde a una norma primaria de calidad ambiental y la cual tiene como foco la protección de la salud de la población. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros evaluamos es ese efecto en la salud de la población. Distinto sería la evaluación de una norma secundaria de calidad ambiental que pudiera existir, en la cual sí tendría sentido la evaluación de los efectos para la naturaleza, como tú dices, ecosistemas, especies, etcétera, ¿ya? Sin embargo, las metodologías difieren mucho entre el cálculo de los efectos a la salud de la población o a la salud de los ecosistemas, ¿ya? O sea, calcular el efecto de arsénico en ecosistemas es mucho más complejo y está mucho menos estudiado. Entonces, en ese sentido, el análisis en efectos de la salud, que corresponde a la norma primaria, corresponde a la norma que estamos evaluando, es mucho más ajustado y no es necesario en el fondo conocer los impactos sobre los ecosistemas, porque no están relacionados con el instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Ahí eventualmente tendría que ser la evaluación de una norma secundaria de calidad ambiental, ¿ya? Eso está dado no porque nosotros no lo queramos hacer, sino porque, como explicó Javier, la ley nos mandata a que eso es lo que debemos hacer, ¿ya? Adicional, quería aprovechar porque hay una pregunta en el chat de Roberto Quesada que dice: estimado Nicolás, junto con agradecer tu presentación, agradeceré puedas profundizar y explicar cómo y qué costos fueron considerados para la implementación del monitoreo de la norma, tanto para el sector público y privado. Ahí mencionarte que para específicamente esta norma no hay costos de monitoreo asociados, solo hay costos de fiscalización, ¿ya? Porque evidentemente la incorporación de una nueva normativa va a significar que la SMA tenga que invertir más recursos en esta fiscalización. Entonces, lo que nosotros hacemos es estimar el costo para la Superintendencia del Medio Ambiente de poder cumplir con esta fiscalización, que principalmente, y como se explica en el AGIES, es la incorporación de nuevos profesionales, ¿ya? Respecto a costos de monitoreo, la norma no considera monitoreos adicionales o un cambio en la red de monitoreo, por lo tanto no se requiere una evaluación en ese sentido de potenciales costos para el sector público y privado, ¿ya? Porque no, en el fondo no existen. Eso principalmente. Súper, gracias Nicolás. Ahí también en el chat de Rodrigo, ahí te daba las gracias por la presentación. Comentaba ahí que estuvo buena. Sebastián Quintana también confirmaba que le había quedado claro tu respuesta. Tenemos más preguntas, parece que ya fuimos leyendo todas las preguntas que teníamos en el botón preguntas y respuestas, además de las que se fueron respondiendo de manera escrita, de manera directa. Así que le agradecemos mucho a todos y todas sus inquietudes. Nos pasamos algunos minutitos, pero consideramos muy pertinente, obviamente, tener todas estas exposiciones y poder darles espacio a sus preguntas. Así que les pedimos también que estén atentos al portal de Consulta Ciudadana, a nuestras redes sociales, porque vamos a ir informando sobre nuestras próximas actividades, ya sea virtuales como esta o actividades presenciales en terreno, con respecto a esta consulta pública. Y por supuesto, invitarlas a que realicen sus observaciones, sus comentarios, y eventualmente entonces así puedan incidir en el anteproyecto y en la norma definitiva en nuestro portal de Consulta Ciudadana. ¿Sí? Así que en algún momento tuvimos más de 85 personas conectadas, así que le agradecemos a todos por su participación, por las consultas y sus comentarios. Y por supuesto le agradecemos a nuestros expositores, a Nicolás, a Germán, a Javier y sobre todo al equipo técnico, a Emanuel, a Ivonne,
quienes nos expusieron con respecto a esta consulta pública y a este anteproyecto. Y también, bueno, al equipo que estuvo ahí tras bambalinas ayudándonos en responder las preguntas a través del chat. Eso, así que los invitamos a estar atentos, esperamos verlos en las próximas actividades, así que les agradecemos a todas y todas, y nos comprometemos a que a más tardar durante el día de mañana van a estar todas las presentaciones y este webinar, la grabación, van a estar en nuestro portal de consulta ciudadana, así como la grabación también en el canal de YouTube. Eso, estamos en contacto, muchas gracias a todos y todas. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.